Cordial saludo, tutor y compañeros. El día de hoy yo quiero invitarlos a que me acompañen a un recorrido histórico que nos permitirá entender cómo Colombia ha cambiado desde la Constitución de 1991 hasta la actualidad. Este viaje yo lo contaré como una historia, porque cada acontecimiento político, social y económico ha marcado profundamente la vida del país y ha dejado huellas en nuestros territorios. Todo comienza a finales del siglo XX, cuando en las universidades colombianas surge un movimiento que cambiaría para siempre la historia política del país, que fue el movimiento de la Séptima Papeleta. Fue una iniciativa juvenil que impulsó la idea de convocar una nueva constitución. La juventud colombiana, cansada de una política cerrada y sin mecanismos reales de participación, decidió actuar. De esa fuerza colectiva nació la Constitución de 1991, un documento que ampliaría los derechos, que reconocería la diversidad cultural y abriría las puertas a nuevas formas de participación ciudadana. Con ese cambio llegó también un país lleno de retos. A finales de los años 90 y a principios del siglo XXI, Colombia enfrentaba uno de los momentos más críticos del conflicto armado. En ese contexto surgió el Plan Colombia, un acuerdo entre el gobierno colombiano y Estados Unidos para combatir el narcotráfico y fortalecer la capacidad del Estado. Este sería el gran primer paso para entender los cambios del nuevo siglo. A medida que Colombia entraba al siglo XXI, los cambios se volvieron más profundos. Uno de los primeros elementos que marcó esta etapa fue la política de seguridad democrática, una estrategia que buscó recuperar el control del territorio, fortalecer la presencia institucional y enfrentar a los grupos armados ilegales. Esta política transformó la movilidad, la vida rural y la dinámica entre el Estado y las comunidades. En medio de todos estos cambios surgió una de las decisiones más debatidas del país: la reelección presidencial. Que un presidente pudiera aspirar a un segundo mandato modificó las reglas del juego político y reorganizó el escenario electoral, permitiendo así nuevas alianzas, tensiones y un reacomodo del poder. Mientras tanto, el mapa político colombiano empezó a diversificarse. Surgieron nuevos partidos, también surgieron movimientos alternativos y expresiones ciudadanas que representaban sensibilidades distintas. Este proceso permitió que actores antes invisibilizados tuvieran un espacio para participar. Con el paso de los años, esa transformación política contribuyó a lo que algunos llaman un giro hacia la izquierda, expresado en nuevas candidaturas, en debates y en proyectos que buscaban reformas y cambios sociales más amplios. Uno de los momentos más trascendentes del siglo XXI llegó en 2016, cuando el gobierno colombiano firmó el acuerdo de paz con las FARC. Este proceso puso fin al enfrentamiento armado con la guerrilla más grande del país y abrió un camino hacia la justicia transicional, la reparación de víctimas y programas para la reincorporación de excombatientes. Aunque la implementación ha tenido desafíos, el acuerdo marcó un antes y un después en la historia reciente de Colombia. En el ámbito económico, el país continuó profundizando su apertura económica, iniciada en los años 90. Esto se reflejó en la firma de múltiples tratados de libre comercio, que conectaron a Colombia con mercados internacionales y transformaron los sectores productivos. También las exportaciones, la inversión y la llegada de nuevas empresas cambiaron la estructura completamente de la economía nacional. Al tiempo,
que se evidenciaban desafíos para los pequeños productores y cierta dependencia de sectores específicos. En lo social, el siglo XXI ha sido un periodo de movilización y transformación. Los movimientos sociales, los movimientos ambientales, estudiantiles, feministas y comunitarios adquirieron una fuerza inédita. Estos movimientos ampliaron el debate público y exigieron derechos, inclusión y participación. Y más reciente, la pandemia del COVID-19 reveló desigualdades profundas, el acceso a la salud, la educación virtual, el desempleo y los cambios en la vida cotidiana transformaron definitivamente la manera en que las personas se relacionan con el Estado y con la economía. Cada uno de estos procesos políticos, económicos y sociales, ha configurado la Colombia en la que vivimos hoy. Además de todos estos hechos, el Estado colombiano también atravesó un proceso de modernización institucional que redefinió la forma en que los ciudadanos se relacionan con el gobierno. La consolidación de la Corte Constitucional como garante de derechos, el fortalecimiento de organismos de control y la ampliación de la participación ciudadana permitieron que temas como la justicia transicional, la reparación de víctimas y la libertad religiosa se integraran de manera más clara al debate público. Todo esto se dio en medio de un contexto en que la sociedad colombiana exigía mayor transparencia, rendición de cuentas y efectividad en la gestión pública. Aunque muchos de estos cambios no se dieron de una manera inmediata, sí sentaron las bases para que el país avanzara hacia un modelo más incluyente, donde diferentes sectores sociales comenzaron a tener un espacio real en la formulación de políticas y en la evaluación de las decisiones gubernamentales. Por otro lado, el avance tecnológico y la globalización transformaron profundamente la vida cotidiana en Colombia durante el siglo XXI. La llegada masiva del Internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales no solamente cambió la economía y la educación, sino que también modificó la forma en que los colombianos se expresen políticamente. Movimientos ciudadanos empezaron a organizarse desde plataformas digitales, visibilizando causas sociales, denunciando injusticias y difundiendo información en tiempo real. Esta nueva forma de participación, impulsada especialmente por los jóvenes, influyó en procesos electorales, en protestas nacionales y en debates sobre derechos, sobre equidad y diversidad. Así, Colombia entró en una etapa donde las dinámicas culturales, políticas y económicas comenzaron a integrarse a una lógica global, conectando al ciudadano común con discusiones internacionales y modelos de desarrollo presente en otras regiones del mundo. Otro aspecto fundamental del siglo XXI en Colombia ha sido el impacto de los movimientos migratorios y los procesos acelerados de urbanización. La llegada de miles de ciudadanos venezolanos desde el 2015 transformó profundamente las dinámicas económicas y sociales de muchísimas ciudades, especialmente en la región Caribe. Este fenómeno obligó al Estado a diseñar nuevas estrategias de atención humanitaria, de integración laboral y acceso a servicios básicos, al mismo tiempo que visibilizó las desigualdades históricas en infraestructura, en empleo y en vivienda. Paralelamente, las grandes urbes del país se expandieron rápidamente, generando retos en movilidad, seguridad y planificación del territorio. Estas transformaciones hicieron evidentes que el desarrollo social no depende únicamente de decisiones políticas nacionales, sino también de la capacidad de las regiones para adaptarse a realidades cambiantes y diversas, en un contexto donde la movilidad humana y la concentración urbana son tendencias cada vez más fuertes.
A lo largo de este recorrido es evidente que los acontecimientos del siglo XXI no han sido aislados, sino que han influido directamente en cada territorio de nuestro país. En regiones como el Caribe colombiano, estos cambios se reflejan en la movilidad social, en la presencia del Estado, en la transformación de la economía local, en la llegada de migraciones, en la participación ciudadana y uno de los más importantes, de los retos de seguridad que aún persisten. Comprender esta historia nos permite entender que el presente no surge de la nada. Este es el resultado de transformaciones políticas, transformaciones económicas y sociales que han sido moldeadas la vida de millones de colombianos. Conocer este proceso no solo nos ayuda a analizar la coyuntura actual, sino también de comprender los desafíos que enfrentamos como país y como región. Muchas gracias por su atención.